La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Tandem, Daniela Chacón. Qué gusto, Daniela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Me sorprendió leer esta encuesta. Los datos son realmente reveladores, ¿no? Porque mientras la Policía Nacional anuncia a diario a través de sus redes sociales los constantes operativos en la ciudad, pues la ciudadanía percibe que Quito cada vez es más inseguro. Sí, de hecho nuestra encuesta que la hacemos todos los años, este es el tercer año que hacemos desde la iniciativa Quito Cómo Vamos. Nosotros buscamos precisamente entregar información objetiva, imparcial, técnicamente analizada a través de estudios y de esta encuesta que hacemos, que permita a los tomadores de decisión aplicar e implementar las políticas que se requieren para combatir los problemas que tiene la ciudad, pero también para informarle a la ciudadanía, digamos, de cara a este proceso electoral que se viene, para que le demande a los candidatos y candidatas respuestas sobre estos problemas y que se reduzca el populismo y la demagogia que usualmente encontramos en las elecciones. Y en ese sentido, pues ya hemos publicado nuestra encuesta y nuestro informe de este año, y en efecto el pesimismo y el sentido de que las cosas no van bien en la ciudad ha incrementado sustancialmente, casi en 10 puntos del año pasado. Y la principal razón, Gisela, en efecto es la inseguridad. Es decir, si comparamos el 2020, que fue el primer año que hicimos la encuesta, con el 2022, vemos que ahora ya es el 40% de la gente que menciona la inseguridad como su principal preocupación, cuando hace 2 años era el 25%. ¿Y se ha hecho, Daniela, la comparación entre los datos de esta sensación de inseguridad con el número de crímenes que se denuncian en la ciudad? En efecto, nosotros publicamos 2 tipos de informes. La encuesta, que nos da esta visión subjetiva, la percepción de la ciudadanía, y luego nuestro informe de calidad de vida, que además pueden encontrar en nuestro sitio web, www.quitocomobamos.org, donde comparamos y ahí ponemos todos los datos objetivos. En los términos de robos, que es el principal delito que se comete en la capital, ha habido un incremento del 20% desde el año pasado acá. Y en relación con los homicidios, si bien no ha existido un incremento sustancial en el número de homicidios, lo que ha incrementado es el uso del arma de fuego como la principal forma para cometer una muerte intencional, lo que nos podría decir que está empezando a cambiar el tipo de delito en la ciudad, y que estamos ya empezando a ver, por ejemplo, delitos relacionados con el crimen organizado y no solo con la delincuencia común, como es lo principal y lo que ha sido usual en Quito. ¿Y existe un subregistro? Es decir, ¿las autoridades manejan los índices de criminalidad claros, reales, o hay un subregistro? El subregistro está en la denuncia, Gisela. Es decir, todo aquello que no se denuncia o que no es flagrante, digamos, no va a ser registrado por el Ministerio del Interior y por la policía y por la fiscalía, que son las fuentes que nosotros utilizamos para verificar los datos objetivos. Y si comparamos, digamos, con la encuesta que nosotros hacemos, el índice de victimización te dice que 4 de cada 10 quiteños han sufrido alguna forma de delito en el último año, y siendo el primero el asalto en las calles, el segundo el robo de los celulares en el bus, y el tercero el asalto a mano armada, y el cuarto el robo en los autos. Entonces sí podríamos hablar de que hay una suerte de subregistro, sin perjuicio de que las cifras sí muestran ese incremento del 20% entre el año pasado y este. Y también respecto a eso, el 82.7% cree que los espacios públicos como calles, plazas o parques son inseguros, es decir, nos sentimos prácticamente inseguros en cualquier lugar. Daniela, ¿la alcaldía ha mostrado interés en ocupar esta información para generar políticas de seguridad en coordinación con la Policía Nacional? Hemos hecho un esfuerzo, Gisela, para entregar esta información a las autoridades. Obviamente, todo el proceso, digamos, de la inestabilidad política que vivió Quito durante esta administración fue un importante impedimento para que la información fuera utilizada continuamente, porque cambiaban las autoridades y demás.
Ahora sí quiero resaltar que, por ejemplo, nuestros datos se han utilizado para el nuevo plan de movilidad de la ciudad, se han utilizado para la agenda de competitividad que está sacando el municipio de Quito, pero todavía falta mucho, ¿no? Es decir, todavía falta que las decisiones se tomen con base en los criterios objetivos y en lo que los datos nos muestran. Y yo creo que ahora, pues, de cara a las elecciones, es aún más importante que los ciudadanos tengamos muy claro estos problemas para que exijamos a los candidatos y a quien vaya a ocupar la alcaldía en pocos meses estos cambios que se requieren en la ciudad. Ahora vemos mucho por redes sociales, ¿no? Cómo se divulgan videos de asaltos de cámaras privadas de seguridad interna de ciertos lugares, se difunden en redes sociales. Es increíble todo lo que hay, lo que encuentras, asesinatos captados por cámaras de seguridad, robos, asaltos, sicariato en la ciudad. ¿Esto ha potenciado ese sentimiento de inseguridad de los quiteños? Es decir, que circulen ese tipo de imágenes. Sin lugar a dudas, Gisela, porque obviamente hay un incremento de la inseguridad en la ciudad. Es decir, esto no se puede tapar, digamos, el sol con un dedo. Es un hecho que ha habido un incremento. Las cifras lo muestran. Sin embargo, la percepción la percepción de inseguridad sí es un poco más alta de lo que las cifras muestran, precisamente por el hecho de que estamos inundados todo el tiempo de, digamos, las malas noticias. Sí hay que señalar que el tipo de delincuencia y de los delitos que se cometen en Quito son bastante distintos a los que se cometen en Guayaquil y en Esmeraldas. Aquí estamos hablando mucho del delito de oportunidad, lo que quiere decir que hay un problema socioeconómico importante en la capital. De hecho, nuestros datos muestran que la pobreza ha incrementado en casi, o sea, es decir, en el 2019 la pobreza estaba en el orden del 16% entre pobreza y pobreza extrema, y ahora estamos cerca del 25%. El desempleo también ha crecido muchísimo. Solamente el 40% de la población tiene empleo formal. El 26% de la economía quiteña es informal y el índice de desigualdad ha incrementado en 0.3 puntos. Es decir, cada vez Quito es una ciudad más desigual. Entonces, si nosotros combinamos, ¿verdad?, la situación socioeconómica con el incremento de la inseguridad, el incremento de la percepción y el hecho de que la ciudadanía desconfía del municipio. Nuestros datos muestran que el 70% de la ciudadanía desconfía de que el municipio funciona para resolver sus problemas. Entonces, obviamente, nos sentimos como que estamos solos, ¿no? Como que depende de nosotros y no de la sociedad y no de las instituciones que estos problemas se resuelvan. Y en eso hay datos interesantes como el del transporte público, por ejemplo, ¿no? El 67% de quienes usan el transporte público no están satisfechos con el servicio de los buses urbanos y el sistema de Metrovía. Dice, la encuesta revela que el 30% de los usuarios han sufrido al menos un robo mientras se movilizan en un bus o en una unidad de la ecovía o el trolebús. Además, el tema del abuso, del acoso a las mujeres también es muy evidente en estos servicios. Esto quiere decir, Daniela, que pues la calidad del transporte público no ha aumentado, aun cuando esta era una de las condiciones que se habían puesto para el incremento de los pasajes. Claro, no solo que no ha aumentado. Bueno, primero, después de la inseguridad, la segunda preocupación que tienen los quiteños es el servicio de transporte público. Y luego los datos objetivos, ¿no?, que nos muestran qué ha pasado en la ciudad del 2017 acá, que han incrementado los viajes que se hacen todos los días, principalmente en transporte privado, auto y moto, y los viajes en transporte público se han estancado. Esto quiere decir que cada vez es menos la gente que está utilizando el transporte público, cada vez es más la gente que puede acceder, digamos, a un vehículo, una moto, y que prefiere utilizar estos otros modos de transporte porque los considera más rápidos, los considera más seguros, los considera más cómodos, y esto tiene un impacto enorme en lo que ya estamos viendo: la congestión, la contaminación ambiental. De hecho, solamente el 33% de los días del año tenemos buena calidad de aire. El resto de los días del año tenemos una calidad de aire que podría empezar a afectar nuestra salud, y los quiteños perdemos alrededor de 6 días al año en la congestión. Entonces, claramente, Gisela, ha habido un deterioro de la calidad del servicio de transporte público, y es urgente que esto se revierta, porque la tendencia, si seguimos como está, va a ser que nuestra calidad de vida empeore. Y todas estas cifras que hemos sacado de este análisis, de esta investigación, encuesta, pues
todas se unen en un criterio y un sentimiento de los quiteños, que es el pesimismo. Los quiteños nos sentimos con pesimismo ante el futuro de la ciudad. Y el pesimismo ha incrementado, eso es lo grave, ¿no? Es decir, en la pandemia, en el 2020, cuando nosotros empezamos esta medición, había un altísimo pesimismo, obviamente estábamos en un año muy complejo, el 76% de la gente estaba preocupada por el futuro, pero en el 2021 esta cifra baja al 54%, porque pues había esperanzas, ¿no? De cambio inclusive de administración después de la crisis política. Nosotros hacemos estas mediciones siempre en septiembre de cada año, y ahora el pesimismo vuelve a subir a casi el 70%, es decir, la gente no vio realmente ese cambio que un poco soñaba el año pasado, y esto también es preocupante, Gisela, en términos de que se nos viene un periodo electoral, y un periodo electoral con pesimismo de esta naturaleza implica que la gente realmente no tiene confianza de que nuevas elecciones puedan significar una mejora en su calidad de vida. ¿Y tenemos el dato de qué población es la que tiene los niveles más bajos de optimismo? Es bastante similar, pero los más jóvenes son los más escépticos, ¿no? Yo diría que una de las cosas que sorprende, digamos, en la encuesta es que la frustración de la ciudadanía por niveles etarios, hombres y mujeres y administraciones zonales, porque además la encuesta también te muestra desagregaciones por administración zonal. Vemos que, por ejemplo, la gente de Quitumbe es la más optimista, pero de ahí en general todos estamos casi en los mismos. Me voy a ir a vivir a Quitumbe. Sí, a ver si mejora el optimismo. Son los más felices, Gisela. Ay, no, bueno, hay que ponerle fe, que se vienen nuevas elecciones y como usted lo dice, pues que esto nos sirva para elegir bien, que este tipo de información la manejemos los ciudadanos justamente para hacer el cambio y la diferencia en las próximas elecciones seccionales. Daniela, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gisela. Buenas tardes. Gracias a Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tandem, que realiza esta encuesta Quito, ¿cómo vamos?